Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en nuestro festival Mil Hojas, tan esperado, tan preparado también. Un regalo para todos ustedes que esperamos realmente que puedan sumarse muchas, pero muchas personas, porque es un regalo con mucho amor y todo va en torno al libro. Desde la ilustración que tiene nuestro festival, esas hermosas hormigas que van todas juntas, hecha por Pato Mena. Hay presencia de editoriales, presencia de libreros, presencia de gente que lleva mucho tiempo en la narración oral y en la mediación lectora. Así es que esperamos realmente que lo pasen bien, que disfruten, que nos ayuden a difundirlo, que pongan me gusta, que ahí abajo pongan sus impresiones en una pequeña encuesta que hemos hecho y naveguemos juntos estos, no pocos, estos 12 días de festival. Realmente estamos ilusionados, es una cadena que hemos hecho en toda Iberoamérica y la verdad es que sabemos que con el amor que nos tenemos dentro de nuestra comunidad cuentera, vamos a lograr que mucha gente en este tiempo tan difícil, tan extraño para todos, tenga la posibilidad de acercarse al libro, de vivir momentos preciosos y sentir que somos realmente una Iberoamérica unida, deseosa de tener un mundo mejor. Y bueno, creo que vamos a comenzar de esta mi charla, que voy a hablar de lo que sé, de lo que son estos 30 años de contar cuentos. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Hurtado, soy la directora del programa de cuentacuentos de la Fundación Mustakis. Llevo 30 años contando cuentos. Y contando cuentos fundamentalmente para niños y niñas. Las edades que más he trabajado no es primera infancia, sino que es a partir de 4 años hasta los 8 años. Es como el abanico del segmento etario que ha sido mi inspiración y de eso les quiero hablar. Les quiero hablar de mi experiencia, les quiero hablar de la metodología que he implementado en nuestra escuela de cuentacuentos de la Fundación Mustakis, que hace presente que todo esto sea realidad y de quienes estoy sumamente agradecida por la confianza y por el amor que me han entregado en todos estos años de trabajo. 11 años que hemos formado a más de 3.000 personas a lo largo de Chile y, y la verdad es que es una sensación hermosa de ver los que se han formado, han comenzado a crecer, a desarrollarse en los distintos ámbitos, no solamente arriba del escenario, sino que también dentro del aula, en las bibliotecas, con sus hijos contando cuentos, porque realmente nosotros nuestra intención al crear esta escuela era que las mamás, papás, abuelas, tíos, se inspiraran y quisieran contar con algunas herramientas pequeñitas que queríamos entregar y que son justamente todos estos años de formación que he tenido. Yo soy actriz, bailarina, adoro el mundo del circo, soy trapecista y clown y por eso también mi metodología tiene que ver con el uso del cuerpo y de la voz. No desconozco que hay grandes narradores maravillosos que pueden permanecer en una silla contando, pero yo no puedo. A mí me gusta moverme, a mí me gusta expresar con mi cuerpo, me gusta no conocerlo, no decir los cuentos tal y como fueron escritos, sino que preparar una dramaturgia inspirada en grandes autores o en recopilación de tradición oral, mitos, leyendas. Han sido el esfuerzo que he tenido estos años de investigación, en donde por sobre todo me he preparado en mitología aymara y mapuche. Pero vamos a lo nuestro. Vamos a ver este arte de contar cuentos. ¿De qué se trata esta presentación que les he preparado? Vamos a ver. ¿Se ve? Bien. Vamos a ver. Tenemos, planteo desde mi metodología, que podríamos pensar en que hay 4 preguntas básicas.
esta parte con el qué. El qué es nada menos que el cuento que vamos a contar. Ese qué nos inspira para hacer la puesta en escena que queremos hacer, pero de este qué no podemos desconocer que hay un para qué. ¿Cuál es la intención que tenemos al contar ese cuento? ¿Por qué me detengo tanto en el para qué? Y los que han tenido clases conmigo han visto que los he perseguido y machacado diciéndole, ¿cuál es tu intención? Tu intención, no la del autor, tu intención para contar ese cuento. ¿Por qué crees que es necesario contar ese cuento? Vamos a hacer este análisis pensando en El Patito Feo, que yo creo que todos conocen ese gran y hermoso cuento de Andersen. Tenemos que el qué sería el cuento del Patito Feo. El para qué. ¿Para qué podríamos contar el Patito Feo? Podríamos contarlo, por ejemplo, para tratar el tema del bullying. Podríamos pensar que se podría contar para difundir el arte, la obra maravillosa del autor. Podríamos tener la intención de contarlo para que los niños y niñas conocieran, por ejemplo, los animales de una granja. Y todos esos para qué, todas esas intenciones son válidas. Y aquí quiero detenerme también y darle importancia a que nosotros podemos contar cuentos no solamente por una intención pedagógica, nosotros podemos contar cuentos simplemente o máximamente, como lo quieran ver, para entregar alegría, un momento de humor, un momento de que se diviertan, porque no tendría por qué ser la educación solamente algo que involucra el pensamiento y la construcción de esto como de su ser intelectual, sino que muy importantemente nosotros tenemos que alimentar a nuestras emociones, alimentar, como digo yo, a nuestra alma. Y ahí quizás los contenidos pedagógicos no es lo más importante. Luego de tener este para qué, tenemos el para quién. Porque nosotros contamos cuentos para otros. No contamos los cuentos para nosotros mismos. Y en tanto contamos cuentos para otros, tenemos que pensar cómo es ese otro. Por ejemplo, contar cuentos para primera infancia es sumamente diferente que contar cuentos para, por ejemplo, el segmento que yo me dedico, que es entre 4 y 7 años, 8 años. No es contar más despacito o más lento, nada que ver. Contarle a bebés implica otros elementos, a lo mejor elementos del folclore poético, contar con las manos, ocupar pequeñas nanas o canciones de cuna, los soniditos de las cosas, pero no tienen que ver con un cuento, ni más largo ni más corto, ¿no? Si nosotros pensáramos en este análisis, ¿a quién le vamos a contar el Patito Feo? Podríamos decir que se lo vamos a contar efectivamente a niños que tienen entre 4 y 8 años, ¿vale? Si nosotros contáramos ese mismo cuento a niños, por ejemplo, de enseñanza media, niños que tienen jóvenes, que tienen, vamos a poner una edad bien más complicada, como 12 años, que están dejando de sentirse niños, que ya 12, 13 años, que se sienten grandes. Si nosotros le contamos ese Patito Feo, ustedes me dirán, pero los cuentos son para todo el mundo, los cuentos son para alimentar ese niño que tenemos dentro. Sí, claro que sí, pero para eso tenemos que tener al público ya, como quien dice, entregado a nuestro relato, pero no podemos llegar a, por ejemplo, a un curso de niños de 14 años, primero medio, por ejemplo, y les vamos a decir que les vamos a contar el Patito Feo
tal como se lo estábamos contando a los niños más pequeños. Lo más probable que encontremos mucha resistencia, ¿verdad? Pero si nosotros pensamos que se los vamos a contar a esos jóvenes y lo que hacemos es buscar quizás la música que a ellos les gusta, buscar quizás los referentes que a ellos les gustan, quizás abren esa puertita y nos dejan entrar para contarles un cuento maravilloso que desde otra perspectiva podrían haberlo sentido como un cuento para niños pequeños y no para ellos. Muy importante, entonces, ese para quién. También es importante, queridos míos, y esto quería compartirlo mucho con ustedes, porque las personas que me conocen saben que desde hace 2 años, un poco más, vivo en Barcelona. Mi primera intención cuando me vine era pensar que iba a difundir la mitología aymara y la mitología mapuche. Y cuando llegué acá, todos esos intentos y esa intención, me di cuenta que tenía que transformar los espectáculos. ¿Por qué tenía que transformarlos? Porque el imaginario, y miren qué bonito, la imaginación, si bien se puede desarrollar y puede crecer, necesita de ciertos elementos, ya sean de lo que rodea a ese niño, a ese joven. ¿Qué es lo que están acostumbrados a ver? ¿No? Si yo acá cuento, por ejemplo, un cuento como Kaikaibilú y Tren Tren Bilú, para los que no lo conocen, mitología del pueblo mapuche, del sur de nuestro país, en un entorno mágico de agua, árboles, vegetación. Si en ese lugar es un lugar mágico que tiene muchas historias, y a lo largo de todo Chile nosotros conocemos esas historias, algunos más, otros menos, pero de alguna forma hemos escuchado de esta Caicai, que es la serpiente del agua, de la Tren Tren Bilú, que es la serpiente de la tierra, y cómo ellas tienen una gran lucha que hace que la tierra se remezca en un gran terremoto y que las olas suben en un gran maremoto. Si yo a un niño le hablo de un terremoto y nunca jamás ha sentido uno, es poco probable que entienda lo que estoy diciendo. En Chile estamos absolutamente acostumbrados que la tierra se remezca y por lo tanto al contar ese cuento van navegando dentro de un imaginario que conocen. Acá en tierras catalanas, por ejemplo, se habla de dragones, se habla de un San Jordi, tan importante que para el día del libro es la imagen y por la que todos se regalan libros y flores. Nosotros, la gran mayoría, no sé si en toda Sudamérica, pero por lo menos en Chile, no conocemos a San Jordi, a la leyenda de San Jordi. No estamos tan acostumbrados a este imaginario de dragones, reinas y princesas. Pero sin embargo, en Sudamérica, nosotros tenemos otros imaginarios que nos conectan entre los pueblos. Ahora, ¿quiere decir que un niño catalán no puede escuchar un cuento, por ejemplo, de la tradición oral mapuche? Claro que lo puede escuchar, pero necesita ciertos cambios. Necesita que yo como narradora me dé cuenta de que tengo que elaborar una construcción dramática que le permita entrar y navegar conmigo dentro de sus seguridades. Y miren lo que les estoy diciendo. Seguridades. Cuando un niño pide que una y otra noche le contemos el mismo cuento, ¿qué ocurre? Necesita escucharlo. Necesita escuchar, por ejemplo, una Caperucita Roja y saber que cuando está ella en el bosque va a aparecer el lobo feroz. Y se siente seguro,
porque sabe que después va a estar donde la abuelita y sabe que dirá el texto, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Y cada vez que nosotros nos equivocamos o le cambiamos el cuento, pide que se lo cuenten como estaba escrito. Necesitan paso a paso ir construyendo ese imaginario, pero en base a la confianza. Si yo a un niño que nunca jamás ha escuchado lo que es un quirquincho, por ejemplo, ¿saben lo que es un quirquincho? Es un armadillo, un animalito que tiene una caparazón, que muchas veces que guarda su cabecita dentro de su caparazón. ¿Cómo hago que un niño que nunca jamás ha oído eso pueda disfrutarlo? Quizás, si tengo, por ejemplo, en mi espectáculo, que algunos de ustedes conocen, si tengo a mi quirquincho, a lo mejor lo que podría hacer es presentarlo antes de contar el cuento. Pero presentarlo no como una descripción o como si estuviera haciendo una clase magistral sobre los quirquinchos, no. Presentarlo dentro de la normalidad que tiene contar un cuento. Y por lo tanto yo lo puedo presentar como un artista y decir que él es un quirquincho, que es un animalito que viene de mi tierra. ¿Cómo me presento yo como una persona que no soy de aquí? ¿Cómo me presento ante los niños? Quizás diciéndoles que he venido navegando por los mares y he llegado hasta aquí. Con solo abrir esa puertita de la imaginación, permito que esos niños y niñas se imaginen esto de que yo vengo de otras tierras, de tierras lejanas del sur del mundo. Un niño pequeño quizás no entiende lo que es el sur del mundo, pero si doy la imagen de por ejemplo, de que venía navegando por los mares, por lo menos sentirá que era lejos, muy lejos. ¿Para quién? Es por lo que nosotros hacemos nuestras puestas en escena. Esto para quién, a quién le vamos a contar el cuento es fundamental, porque nuestro trabajo como narradores, como cuenteros, como cuentacuentos, lo estamos haciendo para otro. Es un acto de comunicación y para que exista la comunicación necesitamos realmente tomar en cuenta ese otro, para que nos entendamos, para que construyamos ese imaginario. Ese imaginario que por lo demás se construye en base a imágenes que nos hacen pertenecer a algo, ¿no? Pertenecer al decir, por ejemplo, voy a contar un cuento en donde aparece un perro. Mi cuento tiene un perro, ¿vale? Yo digo, en esta escuela, por ejemplo, cuando voy a contar el cuento me doy cuenta que tienen una mascota perro. ¿Qué hago? Investigo cómo se llama. Y cuando estoy contando el cuento de mi perro, digo, y entonces apareció Bobby, su gran y mejor amigo. ¿Qué está ocurriendo en ese momento? Esos niños que conocen a Bobby, esas niñas que conocen a Bobby, sienten que el cuento está hablando de ellos, que de alguna forma ellos pertenecen a ese relato. Y entonces ocurre la magia. Entonces comenzamos a navegar juntos. No es que yo solo como narrador emprenda un viaje de la imaginación. Yo provoco con mi cuerpo y con mi voz que quienes me escuchan y quienes me están mirando naveguen en su propia navegación. Y eso, queridos y queridas, es maravilloso. Una vez que tomamos el para quién, viene el cómo. Y el cómo, en este caso, tal como les había dicho al principio, implica que vamos a trabajar el cuerpo y vamos a trabajar la voz.
Porque nosotros efectivamente podemos contar cuentos con una dulce voz que invita a quedarse profundamente dormido por las noches. Sí, claro que sí, encantador. Podemos también provocar sorpresa y curiosidad con los cambios que tenemos en nuestra voz. Y ahí hay elementos que son hermosísimos y que nos otorgan mucha variedad en el trabajo. Antes de pasar esta lámina, me voy a detener aquí en este cómo, antes de pasar a la partitura. En cuanto al cuerpo, nosotros también podemos contar desde el movimiento, la kinesis que tenemos habitualmente, pero también es hermoso cuando nosotros provocamos en nuestro cuerpo cambios para hacer que quien nos escuche, quien nos está mirando, se dé cuenta que los personajes van apareciendo. ¿Vale? Me van siguiendo. Y aquí viene lo que yo he llamado cómo hacer una partitura del cuento. Cómo hacer una partitura para que yo realmente trabaje y prepare mi cuento, más que lo que habitualmente puede suceder en la vida diaria. Díganme si no. A nosotros nos cuentan un cuento, a nosotros nos gusta ese cuento, y luego se lo contamos a otro y le ponemos muchos más ingredientes. Y a veces contamos incluso mejor el cuento que nos contó una amiga de algo que le pasó. ¿Qué pasó ahí? Le pusimos nuestro color, le pusimos nuestros aliñitos para que eso quedara más delicioso. Propongo que si vamos a contar un cuento, no digo informalmente antes de dormir a un niño, que estamos a lo mejor con un cuento en la mano, sino que digo cuando vamos a contar, por ejemplo, ante nuestros alumnos de una sala, ante nuestros estudiantes, me gusta más esa palabra, los estudiantes en una sala de clases. Quizás podríamos hacer esta partitura e intentar provocar cambios de la manera, a lo usual que movemos nuestro cuerpo y nuestra voz. Y aquí en este cómo vamos a ver 4 cosas que son muy interesantes. Una es el narrador. El narrador es ese ser maravilloso y supremo que cuenta la historia, que tiene frases fantásticas como "y pasó el tiempo". ¿Qué me dicen de esa frase? Es maravillosa. Solamente diciendo eso puede ser lo que sea. El narrador nos ayuda a que a lo que estamos contando agarre forma, y además con este trabajo de cuerpo y voz, lo que estoy proponiendo es que el cuento no sea solo palabra, palabra, palabra. Porque el acto de comunicación, queridos y queridas, no solo ocurre a través de la palabra, ocurre a través de la mirada, ocurre a través de cómo nos movemos con nuestro cuerpo, ocurre con cómo cambian los sonidos cuando hablamos, cómo a veces hablamos fuerte, otras veces hablamos despacio. Si tenemos al narrador, luego tenemos a las atmósferas sonoras. Y las atmósferas sonoras son los sonidos de las cosas, los sonidos de los ambientes, por ejemplo. Si yo digo que voy a contar un cuento, por ejemplo, de una granja, yo podría hacer una vaca. Podría ser una gallina. Co, 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 co. Les voy a dar un ejemplo. Era una noche de luna llena. Todo estaba en paz en el bosque de fantasía, cuando de pronto, a lo lejos, se escuchó un aullido. Mira, era una noche de luna llena. Todo estaba en paz en el bosque de fantasía.
Las estrellas en el cielo, una a una, iban apareciendo, cuando de pronto, a lo lejos se escuchó estaban ahí. Fíjense, le puse sonidos, pero además hice un silencio. Ese silencio es el momento mágico en que permito que mi público se imagine a su tiempo y a su ritmo lo que estoy proponiendo. ¿Sí? No nos olvidemos nunca que el trabajo de la voz incluye el silencio, el susurro, la voz desde bajito a más fuerte. ¿Sí? Todos estos cambios que vamos haciendo, que a veces hablemos rápido, que luego hablemos más lento, que hagamos un silencio, que hagamos un ruidito de las cosas, hace que quien está viendo el cuento se sorprenda y pueda además disfrutar al punto de entrar en esta idea de que lo vamos a sorprender. Y eso hace que todo se vuelva mucho más chispeante, más alegre, más entretenido. El camelo. El camelo es usar lenguajes inventados. Yo le digo los lenguajes del alma de los personajes. Hay una explicación muy simple que podría ser que el camelo es un lenguaje inventado, es simular, por ejemplo, que estoy hablando un idioma que en realidad no sé. Voy a dar un ejemplo. Me gusta mucho contar mitología griega, porque por lo demás la fundación es una fundación griega. La familia Mustakis. Vale. Y me gusta mucho el desafío de contar mitología griega a niños pequeños, entre 4 y 6 años. Al principio, cuando lo comencé a hacer, muchos maestros me decían, pero ¿cómo vas a contar mitología griega a niños tan pequeños? Tal vez se asustan con los personajes, tal vez no entienden. Y ahí uno de los espectáculos que he hecho es la medusa. Y mi medusa habla más o menos así. Acocó, nene. Ashushu, alala. Acocó, nene. Ashushu, alala. Cuando termina la función, todos los niños están fuera diciendo acocó, nene. Ashushu, alala. ¿Por qué ha ocurrido eso? Ha ocurrido porque ha sido un acto de verdad. Ellos han identificado que mi locura de estar haciendo este personaje tan extraño, pero tan cercano para ellos, porque a los niños no les cuesta nada inventar un lenguaje, porque cuando están jugando con sus juguetes, inventan lenguajes todo el tiempo. Es a nosotros, los adultos, que nos empieza a pasar algo a medida que vamos creciendo y nos vamos desconectando de ese tipo de juegos, que son tan hermosos y que cuando un niño lo ve en el escenario, se siente acompañado, disfruta de ese adulto que le está provocando con esa forma de hablar y no opone resistencia, porque entonces la medusa existe, entonces el duende plim, plim, plim aparece entre medio de los árboles. Los invito sinceramente, les invito a jugar. No es que los cuentos se tengan que contar así, pero por lo menos intentémoslo una vez. Por último están los motores, que son los cambios del cuerpo. Un rey tendrá un motor quizás de pecho grande y será muy distinto cómo nos movemos.
Los motores hacen que los personajes se transformen en personajes tipo. La mala, mala, el bueno, bueno, el pobre, pobre. Y de eso, alguna vez, les voy a explicar mucho más. Pero piensen y busquen, ¿qué significan los motores corporales? ¿Qué significan las tipologías? Para avanzar en esto de la dramaturgia, podemos, una de las cosas mínimas que tenemos que usar para poder hacer mi partitura es distinguir el inicio, el clímax y el final del cuento. Porque si decimos que, por ejemplo, vamos a contar El patito feo de Andersen, desde mi metodología, que podemos de alguna forma cambiar ciertas cositas que van apareciendo en el cuento, mínimamente tengo que respetar lo que escribió Andersen, ese inicio de ese patito que estaba en una granja, o ese patito, más que granja, ese patito que nació y era completamente diferente a sus hermanos, ese clímax que de alguna forma tiene que irse de ese lugar porque nadie lo acepta, y ese final en donde encuentra a su familia, a donde encuentra a los cisnes. ¿Sí? El triángulo dramático. ¿Qué pasa con el triángulo dramático? Yo teniendo estos 3 puntos, puedo en las aristas de mi triángulo jugar, poner otros personajes, pasearme por la historia, pero más aún, puedo improvisar en el escenario también y no aferrarme al texto y estar mucho más orgánico delante de los niños y niñas que me ven. El análisis de la partitura significa también separar el texto en unidades, que son los hitos, e identificar cada uno de esos hitos con estos elementos, como por ejemplo el nacimiento del patito, por ejemplo, el nacimiento del patito, el rechazo del patito, huida patito. Todos esos son los hitos que hay en el cuento del patito feo. Y esos son los que yo debería identificar cuando pongo narrador, cuando pongo una atmósfera sonora, cuando pongo camelo y motores. Y así ir haciendo que este relato se vuelva dinámico, que no solo exista solo una cosa, sino que realmente utilizo el cuerpo y la voz creativamente para desarrollar imágenes en quienes me escuchan. Luego está el volumen, el susurro y el silencio, que ya lo hemos visto. Y me encanta hablar de los inicios y finales de cuento. Me encanta hablar porque eso también pone en valor el folclore poético. Y el folclore poético es maravilloso. Las adivinanzas, los trabalenguas, los versitos, las nanas o canciones de cuna. ¿Cómo no me pueden decir que no es maravilloso el Había una vez? Algunos dicen, pero siempre la vi una vez. A mí me encanta la vi una vez. Hay tantas otras formas, ¿no? En cierta ocasión, eras una vez y mentira no es. Para eso, los invito y las invito a conocer la obra de, por ejemplo, un gran recopilador que se llama Don Manuel Peña. Él es a una maravillosa mujer que ha sido parte de nuestra escuela, que adoramos, a Verónica Herrera. Búsquenla, busquen sus libros. Van a ver que esa recopilación es increíblemente útil para recordar además, no solamente para hacer nuestras puestas en escenas de cuentacuentos, sino que para recordar esos juegos que jugábamos cuando niños y ponerlo dentro de nuestros cuentos. Los finales, el colorín colorado, el pasó por un zapatito roto y mañana te cuento otro. Inicio y finales de cuento. Y por último, me gustaría hacer una reflexión sobre los mitos y las leyendas. Y para esto dejaré de compartir. Queridos y queridas, adoro contar mitos y leyendas, pero los mitos y leyendas necesitan que los contemos con responsabilidad. Los mitos y las leyendas son relatos que vienen de la historia, de la tradición oral, y que nuestra labor es que sigan viajando.
Nosotros no podemos decir que esos relatos ya fueron, ya pasaron, están como en una cosa que ya fue. No, nosotros tenemos que apelar a que las leyendas, a que esas historias, por ejemplo, de ese diablo que aparecía en un lugar, o de esa novia que se veía en las carreteras, existe, puede aparecer, no se ha perdido. Tiene que quedar esa sensación, como ese gustito cuando nos contaban cuentos de terror cuando éramos niños y que nos quedaba una sensación de que las cosas eran de verdad. Los mitos son extraordinariamente hermosos para el imaginario, para, para entregar pautas de cómo se forman las sociedades. La mitología realmente es inspiradora, pero tenemos que saber cómo contarla y tenemos que confiar que nosotros hacemos nuestro trabajo, pero que en la vida los niños y niñas a medida que van creciendo se encontrarán con otros que aportarán contenido. Por ejemplo, lo que les decía de la medusa. La medusa para un niño de 4 años no puede ser más, a mi manera de ver, no puedo entregar más contenido que decir que era una mujer horrible y espantosa, que le salían unas serpientes de la cabeza y que todo aquel que la miraba se convertía en piedra. Si yo logro que un niño o una niña de 4 años, después de ver mi espectáculo, llega a su casa diciéndole a su mamá o a su papá que la medusa era una mujer horrible y espantosa, que todo aquel que la miraba se convertía en piedra, eso es fantástico, porque ya tenemos el primer granito de arena, y más aún cuando se recuerde que la medusa hablaba a cocó, nene, a shushu, a la la. ¿Qué estamos haciendo? Estamos jugando, es verdad que estamos jugando, pero no estamos bajando de importancia al mito, estamos situándolo en un espacio en donde ese niño o esa niña lo pueden tomar, disfrutar y navegar. Podemos pensar que después, cuando tenga 8 años y vuelva a ver la mitología, que ya sepa leer, a lo mejor se encuentra con esa medusa. Y como lo pasó tan bien la primera vez, tenga ganas de leer ese cuento. Tenga ganas de leer la información que puede estar en su libro. Si nosotros lo aburrimos, nosotros desconectamos. Por eso es tan importante que confiemos que nosotros somos una cadena de seres, los profesores, los cuenteros, los padres, que iremos aportando poco a poco, granito a granito, para que ese niño y esa niña crezca, desarrollando sus habilidades, desarrollándose como un ser íntegro, desarrollándose para poder ser un ser que piensa con autonomía y y que los libros, la lectura, sean realmente interesantes. Busquemos material que les guste, busquemos, hagamos ese esfuerzo, ¿sí? Contémosles cuentos de las cosas que les gustan, y si nos piden que se los contemos una y otra vez, hagamos el esfuerzo. Me gustaría ahora tener la posibilidad de abrir un espacio para que me cuenten alguna pregunta. Mis queridísimos amigos, ¿me pueden hacer la llegada de alguna pregunta? No sé si en el chat o a través de YouTube hay alguna pregunta que pudiera contestar en estos últimos minutos. ¿No? ¿Hay preguntas o no? ¿No? ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta? Tenía puesto una alarma, porque después ustedes saben que viene
Soraya, de Un Punto Curioso. ¿No hay ninguna pregunta? Gabriela, a ti te veo. ¿Alguna pregunta, Gabriela? ¿No? ¿Ninguna? ¿Quién más está? ¿La Fernanda? Por YouTube, Ale, no hay ninguna pregunta hasta ahora. ¿Ya? Bueno. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, ya que hemos visto este, este pasar por el arte de contar cuentos y analizar esto del trabajo con el cuerpo y con la voz, me gustaría recordar que tenemos esta programación, que esta programación está abierta, la pueden encontrar en el canal de YouTube, por lo tanto todos pueden venir a ella, que necesitamos que nos ayuden a difundir lo que estamos haciendo. Necesitamos que inviten a sus amigos, que no olviden darle me gusta a la transmisión y compartirla con sus amigos, pero más aún, ahí abajo hay un formulario en donde podrán poner sus sugerencias porque nosotros queremos seguir haciendo esto. Queremos seguir entregándoles espacios de debate, de conversación, de espectáculos y necesitamos saber cómo poder mejorar. Así es que con Ale, una mano adelante, ¿me acompaña? discúlpame. Dime. Hay una pregunta en YouTube en este Ah, momento, de dime. Mari Midoya. Dice, ¿por qué consideras que los niños se han alejado del gusto de la lectura? Yo creo que es una pregunta que yo creo que profundamente creo que los niños han empezado a leer otras cosas. No es que se hayan alejado del mundo de la lectura. A lo mejor, evidentemente, no lean un libro o un cuento, pero los niños están leyendo todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que a lo mejor están tan invadidos con las imágenes que pueden encontrar en los dispositivos, que a lo mejor por ahí se han ido porque es algo que es súper atractivo, no podemos decir que no es atractivo, que también puede, los padres hemos estado muy ocupados y también hemos tenido menos tiempo para, para dedicarles ese tiempo real de poder compartir con ellos y poder mostrarle otras cosas. En la escuela muchas veces estamos tan apurados de pasar contenido que no nos hemos detenido en hacer una pregunta que falta en educación, que es, ¿qué te gusta? Yo creo que si nosotros pensáramos un poquito más o buscáramos un poquito más realmente en cuáles son los gustos de los niños y de las niñas, a lo mejor podríamos encontrar cuentos que sí les llamaran la atención, por ejemplo, literatura que les fuera interesante. A lo mejor no solamente son cuentos, a lo mejor son textos informativos, pero yo creo que en este tiempo tan extraño, que en el mundo entero estamos tan complicados, yo creo que también es un momento en que debiéramos tener esa pausa y debiéramos preguntarnos qué nos gusta a nosotros y también preguntarle a los que nos rodean qué es lo que les gusta. Debiéramos bailar, debiéramos cantar, debiéramos leer, debiéramos reírnos mucho. Bueno, ahora sí, creo que, ajá, vamos, Gabriela, tenemos un minuto antes que empiece la Soraya, cuéntame. Súper cortito, que se me viene ahora a la mente. ¿Cuánto tiempo aproximadamente es recomendable que dure un cuento? Qué buena pregunta, porque se me olvidó pasar la última lámina, que era justamente eso. Mira, súper importante. Y para eso ahí se ve la presentación. ¿La ven? Vale. Qué buena onda, Gabriela, muchas gracias. Y, ay, fantástico. Miren, esto les quiero mostrar.
Tenemos muchas formas de contar cuentos. Algunos conocen los PUB, que son estos tubos para contar pequeños relatos. Tenemos los paraguas para contar historias, los PUB, pequeños universos portátiles. Tenemos los susurradores, que son para contar al oído. Existen los cuentos de cordel, que son preciosos, que son este cordel que se van colgando ahí. Tenemos el folclore poético que habíamos hablado, el teatro de sombra, tenemos los guantes para contar cuentos, las arpilleras, todos los soportes textiles para contar un cuento. Los cuentos de acordeón, tengo aquí uno, por ejemplo, que van apareciendo, ¿no? El kamishibai, que son estos teatrinos para contar historias, los cuentos infinitos de nunca acabar. Pero ¿por qué es tan importante esto? Y le agradezco mucho a nuestra compañera que nos haya dicho esto. Yo creo que un espectáculo debería tener de todo, no de todo un poquito, pero no solamente debiera ser un cuento. Un momento, por ejemplo, una sesión de cuentos que debiera durar alrededor de 40 minutos, debiera tener a lo mejor 2 cuentos cortitos, a lo mejor un juego de manos con un guante, a lo mejor algún material del folclore poético con estos libros. ¿Por qué hago eso? Porque entonces le doy matiz, le doy ritmo a lo que estoy contando. Pero además, cuando hago presentaciones, por ejemplo, para la familia, realmente estoy haciendo un espectáculo familiar que tenga algo para los más pequeñitos, como primera infancia, que ahí está todo el tema del folclore poético, algo que tenga relato, evidentemente, pero algo súper importante, las adivinanzas, los trabalenguas. ¿Quiénes vibran, además que los niños, con todo eso? Todos nosotros. Una abuela que escucha un cuento en donde se dice una adivinanza que ella conoce, se siente que es parte de ese cuento. Nosotros, cuando escuchamos una canción que escuchábamos cuando niños, sentimos que estamos ahí. Así es que la invitación es que los espectáculos de cuentacuentos no solamente sean de cuentos, que tengan poesía, que tengan a lo mejor incluso un pedacito de algo, de una lectura en voz alta, que tengan todos estos elementos que les he dicho, y que pueden aportar ritmo, belleza y diversidad a su presentación. Espero haber cumplido lo que quería, espero que se lleven por lo menos un barniz de qué significa para mí el arte de contar cuentos. Y síganos en las redes, síganos tanto en las redes de la Fundación como también en nuestro Facebook de la Escuela de Cuentacuentos. Les dejo un beso, pero antes, como es habitual, les pido por favor que pongan una mano adelante y una mano hacia el cielo, que movamos los deditos. A ver, Marcela, qué bueno verte. Gabriela, movamos los deditos para que todos esos seres mágicos que andan por ahí sepan que nosotros, cada día, hacemos algo para que este mundo sea mejor. Y a la cuenta de 3, demos un aplauso. A la 1, a las 2 y a las 3. Y con un candadito cerramos esta charla. Pero nos vamos rápido al espectáculo de Un Punto Curioso con Soraya, que tendrá narraciones hermosas para toda la familia. Un beso. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por navegar en este festival y cuéntenle a sus amigos que estamos acá. Chau, chau.